Bueno, acaba de suceder lo que todos esperábamos, lo que los uruguayos querían y muchísimo. Bielsa terminó dando la lista de convocados de la selección uruguaya para esta doble fecha que tiene, esta doble fecha FIFA, que primero va a tener uno de los duelos más importantes y más difíciles de lo que es la eliminatoria Conmebol, que va a ser con el campeón del mundo, que va a ser con la selección argentina. Pero la novedad no es tanto la presentación de la lista en sí, porque la verdad es que se hizo esperar y se hizo desear porque por problemas entre unos jugadores, con el alta médico de algunos, se complicó la confección final e incluso se dio una situación desprolija, que era que sin la lista publicada aún ya había jugadores llegando al predio de la AUF. Bueno, una situación rara y por lo menos curiosa. Pero lo cierto y la gran novedad que a muchísimos tiene alegres y a otros los preocupa es la presencia nuevamente de Luis Suárez. Se sabía que Luis Suárez y que Edinson Cavani habían sido reservados por Marcelo Bielsa para esta doble fecha. Recordemos que desde que inició su ciclo, Bielsa no los llamó más. En su momento, en conferencia de prensa, había dicho que tenía que verlos y que lo que correspondía era poder hablar con ellos. Luego se produjo un entredicho entre lo que uno había dicho en una entrevista personal y lo que otro había dicho en la conferencia de prensa oficial de la AUF, y no había generado un buen clima. Eso sobre todo se había dado con Cavani, no tanto con la situación de Luis Suárez. Pero bueno, finalmente se terminaron las vueltas y convocó a uno. Lo que sucedió con Cavani es que Cavani se lesionó. En el último partido de Boca, Cavani sale con una molestia, obligado, y todo indica que el parte médico finalmente oficializa un desgarro para Edinson Cavani. Entonces, desde ese lado, Bielsa se ahorra el hecho de tener que convocarlo. ¿Por qué digo se ahorra? Porque la verdad es que es una situación incómoda la que hoy vive Bielsa y la que hoy vive Uruguay. Porque tiene dos referentes que por su historia, su trayectoria, no pueden dejar de ser convocados, porque además uno está rindiendo muy bien, y es Suárez, y otro de a poco lo iba haciendo un poquito mejor, aunque los últimos partidos tampoco fueron buenos, que es Cavani. Y en paralelo tiene a un 9 por el cual se apostó mucho, primero lo hizo Alonso y luego lo hizo Bielsa, y que ya venía en crecimiento tanto en la liga inglesa como en los partidos de la selección, y que en el último partido con Brasil de local se consagró, porque Darwin Núñez se consagró en el último partido de local de las eliminatorias. Y esa era la realidad. Y hoy va a tener Bielsa que luchar con eso en el próximo partido con Argentina. Lógicamente, Bielsa cuenta de respaldo con la explicación de que uno viene desde el comienzo del ciclo y que otro se suma. Entonces uno imagina a un Darwin Núñez titular frente a Argentina y a un Suárez suplente y empezando a sumar minutos de a poco. Que los tiene que sumar, los va a tener que sumar. Yo no soy de los que piensan que Uruguay se enfrenta a una derrota asegurada frente a Argentina, no lo creo. Uruguay siempre, incluso en sus momentos no más luminosos, logra ser una selección hiper mega competitiva, y hoy, después de lo que fue el partido con Brasil, Uruguay se postula para ser uno de los grandes animadores de estas eliminatorias junto con la Argentina. No sé si en el mismo escalón o uno más abajo, pero se postula para eso. Y bueno, y ante toda esa situación, parece que el que va a encajar para titular va a ser Darwin Núñez. Primero porque es el que mejor encaja en la idea de Marcelo Bielsa, esta de correr, de presionar, de moverse, de dar una mano atrás. Suárez no está tanto para eso, aunque lo intente y su potestad y su voluntad esté para lograrlo, le va a costar más de lo que naturalmente le puede llegar a costar a Darwin Núñez, por una cuestión física y sumamente normal. O sea, hay unas cuestiones de edades, de preparación física, de momento de los jugadores también. Pero bueno, es eso. En definitiva, yo creo que Bielsa se ahorró un problema, aunque suene fuerte, con la lesión de Cavani, porque se le hubiese agrandado la discusión que a quién poner. Porque yo creo que, como dije en uno de los videos anteriores, a Cavani todavía le falta un pasito para estar desde el presente apto para ser convocado. Yo creo que Cavani y Suárez siempre deberían ser convocados a la selección de Uruguaya si esos dos quieren estar.
por lo que significa, por la historia que marcaron y porque tampoco hay que ser necios, por más que uno entienda, incluso Bielsa, de que los mejores jugadores para cumplir ciertas funciones son este o el otro, hay jugadores de cierta categoría y experiencia que siempre te van a marcar una diferencia por la cual merecen ser convocados. Otra discusión puede ser, Bielsa abrió una discusión que ya estaba cerrada. ¿Por qué digo esto? Yo había hablado mucho en los videos anteriores sobre esta situación de Cavani y de Suárez. Y muchas de las respuestas que ustedes me daban, que por supuesto que yo las leo, les doy me gusta a algunas, otras las veo, les doy like y siempre las agradezco. Alguno de esos comentarios era sobre, ya está, es un tema cerrado, dejemos los anteriores, que vengan los nuevos. Bueno, Bielsa vuelve a abrir esta discusión y la verdad que se va a tener que someter a eso. El resto de la lista, más o menos lo que uno esperaba. La salida de Muslera, sabíamos por la lesión en la semana pasada en Galatasaray. Y un Mele que vuelve a aparecer como arquero en la selección uruguaya. Veremos si es como segundo arquero o como tercero. Lo cierto es que hoy Rochet parece ser de forma indiscutible, por lo que demostró en Uruguay y por el buen presente que tiene en Inter, el arquero titular. Y también será una incógnita, como siempre, los equipos de Bielsa, cuáles de estos, de esta lista de convocados, de 25, finalmente se alinearán como titulares en el partido frente a la selección argentina. Que será difícil, que yo creo que el partido se dispute en la Bombonera a Uruguay, a contrario de lo que muchos argentinos pensarían. Yo creo que eso le favorece a Uruguay, el tema de que se juegue en la Bombonera, porque si bien es cierto que la Bombonera tiene la mística y tiene tribunas que se acercan mucho a los jugadores y que permiten generar cierto clima de rivalidad y cierto clima complejo para los equipos rivales, la verdad es que en cuanto a lo que tiene que ver con los tamaños del campo de juego, con el estado del campo de juego, la velocidad, la situación en la cual está la selección argentina y la situación y el entrenador que tiene Uruguay, por ahí a Uruguay le conviene ser un poquito más compacto y sorprender en una cancha no tan rápida, y eso embarlaría un poco el juego fluido que muestra la selección argentina en los últimos partidos. Pero bueno, veremos qué de todo esto que acabo de decir y charlar es lo que sucede. Desde ya, muchísimas gracias a todos por suscribirse, por darle like y recuerden comentar, que siempre los leo. Abrazo grande.